Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Durante el último Mundial de Fútbol se transmitieron decenas de millones de mensajes por Twitter. La gente miraba la televisión y comentaba, discutía por las redes sociales. Ya se habla de la tercera pantalla, la pantalla del teléfono celular. Estamos rodeados de la tecnología y cada vez más. Y el programa de esta noche nos vamos a referir a esto porque acaba de aparecer un libro muy interesante de un experto en las telecomunicaciones y sobre todo en la historia de las tecnologías. Silvia, muchas veces cada generación piensa que está viviendo el non plus ultra de las innovaciones y el avance tecnológico, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Nosotros fuimos nativos de la televisión, ¿no? Así como otros fueron, los más jóvenes hoy son nativos digitales y nuestros padres fueron nativos de la radio, ¿no? Siempre cada generación es nativa de alguna tecnología. Así es, en la Argentina hay una historia que cuenta muy bien nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Horacio Regini, en su libro Los Caminos de la Palabra, la discusión que había entre Sarmiento presidente y su ministro Nicolás Avellaneda cuando estaba la discusión sobre el telégrafo y deciden justamente destinar fondos que eran destinados para las obras, para hacer caminos de verdad, infraestructura vial, destinarlos a la construcción, digamos, y levantar los postes para que existiera el telégrafo, a lo cual creo que Avellaneda dijo que el telégrafo eran otros caminos, los caminos de la palabra. Los caminos de la palabra, una frase bellísima. Ingeniero Horacio Regini, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a leer el libro Senderos de la Tecnología que acaba de aparecer, que es un resumen y tiene nuevos enfoques sobre los temas que apasionan a nuestro invitado. Y usted estudió muy bien la historia de las telecomunicaciones en la Argentina. ¿Se puede hablar de la Internet de Sarmiento, por ejemplo? Yo creo que cada época tiene sus atributos, su modo de nacer, su evolución, y yo creo que hay que concentrarse hoy día en esta técnica, porque yo soy muy amigo de leer cosas de Popper, por ejemplo, y Popper decía que vivimos en el mejor de los mundos, un mundo maravilloso. Y yo estoy de acuerdo con ello, siempre y cuando la tecnología se use bien. Y yo creo que se está haciendo bien. Para mí es una maravilla hoy día la televisión. Yo cuando lo vi a el Papa Francisco en Brasil, yo dije que él era una de las estrellas. Pero la otra gran estrella fue la televisión, Claro. Porque lo vimos a él, lo vimos a los chicos, lo vimos el canto, el baile, en el momento final, y eso fue una maravilla. Y yo también digo, yo nunca, una vez fui a un partido de fútbol, pero hoy día el hecho de poder ver en tu casa o en un bar lo que sucede en una cancha de fútbol y que haya 20 cámaras o no sé cuántas que siguen a los jugadores o siguen a la pelota según el momento que maneja el director de cámaras, yo creo que es una maravilla. Ahora, por ejemplo, en el caso del fútbol que usted menciona, este mundial fue sorprendente y asombroso por la técnica de filmación, pero además, por lo que mencionaba antes Pablo, es decir, la gente participó de alguna manera en la forma en que se comunicaba el mundial a través de Twitter, Internet, fotos propias, o sea, mientras se desarrollaban los partidos, desde distintas plataformas tecnológicas la gente participaba. Este es un hecho nuevo. Exacto. ¿A sí, dónde sí. vamos? ¿A qué? Yo creo que hay que dejar que vaya y usarlo bien. Y cada vez más, yo digo, todo esto resulta de la educación de la gente. Y yo creo que al final todas estas cosas están ayudando a la educación de la gente. Que alguna vez se usen mal, que existan tropiezos, eso es habitual, en todas las tecnologías ha sucedido tal cosa. Pero yo apuesto a que las tecnologías al final son brillantes y ayudan finalmente a la ciencia, a la sociedad. Y cumplen, yo creo que la sociedad es ayudada por la ciencia y la tecnología, por la ingeniería. La ingeniería es una profesión que tiene como finalidad última hacer más bella, más agradable la vida.
Y si se hace eso, yo creo que es magnífica. Por eso la defiendo. Ingeniero, hay un debate entre los expertos. Algunos dicen que Internet es una revolución, otros dicen que es una evolución dentro de una historia de las telecomunicaciones. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo Sí, ve yo este he problema? escrito bastante sobre Sí. esa cosa y no estaba de acuerdo en la idea de la revolución, porque todo empezó paulatinamente y fue creciendo de a poco. Lo que pasa es que alguna gente, yo no digo ignorantes, sino que no conocían un poco, hicieron un alarde, demasiadas instancias o ejemplos referidos al término revolución. Y yo creo que no fue así, fue una evolución y lenta también. Tardaron, yo digo, 50 años a llegar a como está hoy, pero empezó tibiamente con la telegrafía. Al principio también mucha gente dijo no a la telegrafía. Y hubo gente también muy optimista que decían, ahora con la telegrafía se acabaron las guerras. Y no fue así. A los pocos meses, hubo un par de años, apareció la Segunda Guerra Mundial. Y así sucedió con todas las tecnologías. Se decía, Europa se va a comunicar con Estados Unidos y Estados Unidos con Europa. Y el mundo va a ser más bello, más. Y ahora está sucediendo lo mismo. No se puede negar hoy lo horrible que es esta guerra entre palestinos y judíos. Y ahí hay mucha tecnología también, pero también se usa para guiar los misiles, las cosas que no debían hacerse. O sea, en nombre de la paz, esta gente se está peleando. Claro. Usted critica mucho en sus libros lo que llama el fundamentalismo tecnológico. ¿Qué es eso? Y el creer un amor o un entusiasmo demasiado intenso hacia la ciencia o hacia la tecnología, creyendo que con ella solo se arregla el mundo. Y se deja un poco la belleza de la naturaleza, las emociones. Hay muchas cosas que cuentan. Entonces el ser humano no es un elemento de sangre que fluye, yo digo, tecnológicamente por las venas, etcétera, sino es una mezcla de muchas cosas que es lo que hace bello o importante a la persona humana. Ingeniero, al margen, ¿cómo está Argentina tecnológicamente? Yo creo que en Argentina ha evolucionado muy bien. Y yo siempre defiendo a muchos renegados que la critican. Y yo digo que no, Argentina es un país muy nuevito, comparado con Francia, con Alemania, con España. Ellos tienen centenares de años, y no lo comparemos con los griegos, que tienen miles de años. Entonces, a veces yo pienso que nos criticamos y no sé por qué. Y yo creo que la Argentina va evolucionando. ¿Internet ayudó a democratizar los procesos tecnológicos o todavía quien tiene la tecnología siguen siendo países que antes denominábamos países centrales? Yo creo que en todos es parecido. Yo creo que cuando se habla a veces de los planes nacionales, yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra y se pone la generación del 80 como si fuera la que hizo el país. Yo creo que ellos realmente trabajaron por el país, lo querían, pero tenían enormes guerras entre ellos. Eran cada uno llevaba agua para su molino. El país se fue creciendo por todos. Y yo creo que en la tecnología lo mismo. En todos los países se usa hoy día la tecnología y en la Argentina también. Yo creo que también es importante no mirar tanto afuera. Yo creo que las cosas se han hecho bien acá. Hubo generaciones primeras, las generaciones de ingenieros, que hicieron el agua, lo que fue la estatal, no sé cómo se llamaba, pero la Casa del Agua, la de la calle Córdoba, Obras sanitarias. Claro. Fue una cosa magnífica. Hizo el agua para toda la gente, la ciudad, las cloacas. Fue una obra magnífica. Los caminos, la General Paz. Hubo grandes ingenieros, empezando por el primer ingeniero graduado en la Argentina, el ingeniero Huergo, después Wilde, el del puerto, muchos otros que hicieron grandes cosas. Entonces la Argentina sigue su camino y yo creo que hay mucho
de lo argentino que hay que valorarlo más. Los ingenieros y científicos argentinos que van al exterior, yo digo, tienen éxito, como lo tiene Barenboim, como la Argerich. Hay mucha gente que ha hecho cosas importantes en el país y yo creo que las sigue haciendo. Entonces a mí no me gusta cuando hay gente que habla de este país. Yo soy de la Argentina. Muy bien. Y la Argentina es una gran nación. Mucha gente en este momento se habla del avance de los robots, ¿no? Y mucha gente empieza a tener miedo de que los robots le saquen sus trabajos. Tenemos el ejemplo del auto de Google, el auto que se maneja solo, tenemos algunas cosas muy novedosas y ha empezado a cundir cierto temor. Bueno, ¿a dónde va a llevar este proceso tecnológico? ¿Va a hacer que la gente pierda sus trabajos? ¿Va a agudizar el desempleo, la pobreza? ¿Usted qué piensa? Yo pongo un ejemplo que hace a esa pregunta o esa cuestión. Pongo en mi libro nuevo una figura de la tabla de lavar, de madera. Yo tengo una y la guardo como un museo que yo tengo. En la tabla de lavar era casi un símbolo del trabajo y de lo femenino. Cuando apareció el lavarropa automático, eso fue una maravilla. Liberó a las mujeres mucho más que lo que decían las feministas o algunos políticos. Sí. Un robot, el lavarropas no deja de ser un robot. El robot, uno pone la ropa. Uno Yo pone lo la he mirado ropa. y lo miro con admiración. En casa lo siento, pues funciona un rato, después se tira agua, después hace otra cosa. La seca al final. Claro. Uno la saca de la ropa, la pone en una máquina también si quiere, si no está demasiado seca, que lo revuelve un poco más o le pone aire caliente y es una maravilla. Claro. Antes uno ve las fotografías de las mujeres que iban al río a lavar la ropa, la cargaban, sufrían sí acosos de los hombres, pero eso se acabó. Entonces las feministas, las mujeres han tomado un rol más importante también porque no usan más expresamente el lavarropa. Bueno, el ejemplo del lavarropa es muy bueno. Los economistas, algunos economistas señalan al lavarropas como el invento más revolucionario para la productividad del trabajo en el siglo XX porque liberó a millones de mujeres de las tareas del hogar y les permitió ingresar en la fuerza de trabajo. Y en Estados Unidos, bueno, en los años después de la posguerra, cuando las mujeres entran masivamente al mercado, se produce un enorme aumento de la productividad y un periodo de 30 años de enorme prosperidad económica. Mirá, Bueno, yo no sabía eso que vos decís, sí. que los economistas se habían fijado. Sí. Yo me fijé como ingeniero. No, claro, dicen que el lavarropas es el invento más extraordinario que hubo, el humilde lavarropas, ¿no? Uno dice eso también, ¿no? Junto con el pañal descartable y ahora el lavavajillas. También. Pero hay otro tema. Yo no lo escribí en este libro, no podía poner todo, porque el libro tiene justo 160 páginas, que son 10, ¿cómo se llama? Hojas de 16. Pero Singer también nació de una manera un poco casual. Porque ¿Usted un se inventor, refiere al inventor de la máquina de coser? Sí, y el otro día hay una mujer que no la conozco que escribe detrás de la etiqueta en el diario La Nación. Sí. No la conozco yo, pero siempre pone cosas interesantes y como vos decís, hace unos días o unas semanas, este hombre revolucionó también la ropa, Claro. la moda. Claro. Lo hizo en Estados Unidos y tuvo suerte, a lo mejor por el nombre que le puso, es el nombre, el apellido de él, la llamó la Singer. Y después la vendió en París. Y revolucionó también, eso sí, fue una revolución la ropa, cómo coserla, porque antes había que coser la mano, etcétera, etcétera. Es como, no sé, hay una máquina para coser botones. Esas cosas cambian las cosas, y cambió la moda. Es como ¿cómo se llama? El velcro o algo por el estilo, que uno no usa botones, sino acomoda. El velcro. Sí, Sí. son cosas tecnológicas que ayudan a vivir mejor. Bueno, tenemos un aspecto muy interesante de este debate, es la relación entre la tecnología y la sociedad. Mucha gente piensa que
la tecnología lo puede resolver todo y encuentra soluciones a los problemas sociales en la tecnología. De esto vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el ingeniero Horacio Regini, en el segundo bloque. Ya volvemos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 550 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Peugeot 308 Roland Garros te lleva a las emociones. No esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Seguimos en Asuntos Públicos. Nuestro tema de esta noche, las relaciones entre la tecnología y la sociedad, a propósito de la aparición en estos días de un nuevo libro del ingeniero Horacio Regini, nuestro invitado de hoy, Los senderos de la tecnología. Y ingeniero, usted nos decía en el bloque anterior, esto es una evolución, todo lleva su tiempo, aunque por supuesto sí hay revoluciones, pero las revoluciones científicas se miden en siglos, ¿verdad? 200 años para la revolución científica. Bueno, según cuál. No tanto. Claro. La cuestión es, mucha gente tiene muchas esperanzas, tal vez demasiadas esperanzas, en que la tecnología puede resolver todos los problemas, la salud pública, el transporte en las grandes ciudades, y obviamente la tecnología ayuda mucho, pero exactamente cuáles son las posibilidades y cuáles son los límites de todas estas tecnologías. ¿Qué pueden hacer? Y qué no, y hasta dónde se detienen, digamos. Y es difícil contestar una pregunta así en general. Pero digamos en el caso del transporte, ahora por ejemplo en Europa hubo muchas disputas por
porque hay unas nuevas aplicaciones para que los taxis sean conductores particulares que levantan un pasajero, y los taxistas profesionales se enojaron, y están todo el tiempo ocurriendo este tipo de cosas. Bueno, son renegados, yo digo, claro. Gente que critica sin saber. Claro. Por eso es tan importante la educación. Yo creo que eso es fundamental, pero también la educación y la ciencia está aconsejando, por ejemplo, hacer algo así como ciudades periféricas alrededor de una gran ciudad, y que la gente viva más en un barrio y no tenga que ir a trabajar y cruzar la ciudad. Y eso se va haciendo. Algunas ciudades en el mundo lo están haciendo. Hay ciudades inglesas que hoy día son modelo en ese sentido. Así que yo creo que hay grandes ideas que la ciencia o la ingeniería está empujando. Y por supuesto están los otros problemas actuales que es muy difícil de resolver. Buenos Aires es una ciudad hoy día como París o Londres, como Nueva York y San Pablo. De un lugar al otro ocupa 1 hora por lo menos. De acá, de mi oficina hasta acá, es prácticamente 45 minutos. Y yo pienso, pobre, hay gente que tarda 2 horas en ir desde, no sé, desde el Tigre hasta el centro. ¿Y la ingeniería nos dará autos voladores en el futuro? No, yo creo que no. Yo creo que esa es una tendencia de hacer más rápidas las cosas. Y yo creo que hay conceptos más importantes, no es solamente la velocidad. Y siempre yo digo, no era el mayor corredor, el que corría más rápido, el que llevaba las mejores noticias. Y sucede lo mismo. Yo creo que todo lo que va bien solamente por la idea de que hacer más rápido el tráfico no está bien. Claro. Otras cosas. Y soñar que se pueda eliminar el tráfico. Ahora, yo no sabría cómo hacerlo hoy día. Si me pusieran a mí como intendente, no sabría cuál tendría que ser. Bueno, en el caso de la velocidad, por ejemplo, es un buen ejemplo porque allí la tecnología no ha avanzado tanto. Por ejemplo, los aviones siguen volando a la misma velocidad que en 1960, más o menos. Y el Concorde, que fue un intento de hacer los aviones supersónicos, después fue abandonado, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas? Yo como ingeniero dije, tengo que volar un día, y estaba en Europa, en Londres, y tuve que volar a París especialmente para tomar el vuelo del Concorde que iba a Río de Janeiro. Sí. Bueno, tardé más tiempo, un lío en esperar en los aeropuertos, el Concorde no era más cómodo, al contrario, los asientos eran más chiquitos, mejor hubiera sido ir en primera de Londres a Buenos Aires en un avión de los comunes. O sea que... Pero, de cualquier manera, es una maravilla que hoy día un presidente está en Buenos Aires o está en París y puede ir a Washington en el día. Eso es una cosa notable, cambió el mundo en ese sentido. Entonces la política, la forma de pensar de la gente está variando por las transmisiones, como vos decías al principio. Claro. Se hacen cosas de distinta manera. Y hay otro debate también. Algunos piensan que la tecnología determina la sociedad, otros piensan que la sociedad determina la tecnología, otros dicen que, bueno, una mezcla de las dos cosas. Sí, es una interacción. Pero... que a veces, yo también a veces defiendo esa idea de que lo pequeño es hermoso. Y en cambio, a veces estas cosas se contradicen con los grandes emporios de grandes empresas. Por ejemplo, yo leí y después reproduje en un artículo mío el caso de una gran empresa mundial que es Walmart. Walmart, en un momento dado que quería instalarse en Alemania, el gobierno alemán no lo permitió. Dijo no, porque va a arruinar a todas nuestras empresas alemanas. Y fue una cuestión así de nacionalismo alemán el hecho de que prohibieran, Walmart no existe en Alemania. En cambio existe en la Argentina. Sí. Y existen en otros países. Y a propósito de esto, de los gobiernos interviniendo en el minuto que nos queda,
Internet, este es otro debate, ¿tiene que ser regulada, tiene que ser dejada completamente libre? ¿Cuál es la Yo tengo una idea difícil de expresar, muy clara, pero yo creo que el Estado cumple una función que es defender a la gente y ordenar un poco la vida. En ese sentido yo defiendo la noción del Estado. Y yo creo que no cualquiera puede publicar cualquier cosa. Yo creo que está bien el hecho de que los diarios y la TV tiene alguien que supervisarlo y no dejarlo que muestren, por ejemplo, escenas horribles o horripilantes de crímenes o de sexo. Yo creo que no puede ser eso. O sea que yo creo que Internet también tendría que tener algo de regulación. Bien. Bueno, ingeniero Horacio Regini, muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones por su nuevo libro. Esto fue Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.